aprendido que el Padre es el esposo ¿de quién? De Israel. Y Jesús es el esposo de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos eso? Estudiando la palabra. Hemos estudiado una secuencia de cómo Dios ha tomado a Israel como esposa y cómo le ha sido infiel. Y eso lo hemos visto en Osea. En Osea, todo este tiempo hemos estudiado el profeta Oseas, porque Dios tomó a Israel como su esposa, pero Israel le fue infiel. Le entregó unos votos. ¿Dónde le entregó los votos? ¿En dónde le entregó los votos? En el monte Sinaí. ¿Qué son los votos? Los 10 mandamientos. Allí hubo una alianza. Y en esa alianza esta esposa cayó y no fue fiel. Entonces, en Jeremías 31:32, Israel dice, Israel invalidó el pacto que hizo con su padre el día que la tomé de su mano para sacarla de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ella. Léelo de nuevo. Búscame mi móvil, por favor, Sheila, y estate atenta, porque me vas a ayudar para ir rápido con los versículos. Israel, ¿qué pasó? Invalidó el pacto que hizo con su padre el día que la tomé de... ¿Cuándo? ¿Cuándo la tomó? Cuando la sacó de Egipto. Y la tomé de su mano para sacarla de esa tierra, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ella. El Señor, la primera parte era cómo idear. La predicación se llamaba cómo revolver a conquistar. Plan de conquista se llamaba la primera predicación, porque él quería volver a conquistar a su mujer, a Israel. Y ideó un pacto, porque el primer pacto ellos habían invalidado, no lo habían podido cumplir. Ideó un pacto en el cual no puedan separarse nunca jamás. Él creó el nuevo pacto y pensó para volver a traer a Israel para sí y volver a tomarla como esposa. Entonces el Señor le dio carta de divorcio y hemos visto cómo el Señor piensa y le dice en Isaías, en Jeremías 31, ¿qué dice? ¿Qué dice en Jeremías 31? 31, recuerda, y escribiré en este es el pacto que haré contigo en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente y en su corazón la escribiré. Y yo seré para ellos Dios, y ellos serán para mí pueblo. Y ya no se enseñará más el uno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque desde más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, yo perdonaré su maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y le conocerán, le conocerán. Vamos a ir a Oseas. El Señor dice que entrará en un pacto, porque ese pacto que ellos invalidaron, el Señor desechó a Israel y no quiso más a Israel. Y la desechó. Y le dijo que ya no serás más, en Oseas, ya no serás más mía. Pero llega un momento que le dice a Oseas, te vas a casar con una mujer infiel y me vas a dar hijos. Vas a mostrar, aquí en Oseas dice, ve y toma una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y pues tomó a Gomer, hija de Diblam, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Cómo se llamaba ese primer hijo? Jerrel. ¿Qué significa Jerrel? Jehová siembra, amén. Dios siembra. Después dice que ese niño significaba algo. Cuando tú tengas ese niño, yo voy a hacer algo. Haré cesar el reino de la casa de Israel.
Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dice que después concibió ella otra vez y dio a luz un hijo, una hija. Y le dijo, ponle por nombre, todo junto, lo Ruhama. ¿Por qué? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Pero el Señor deja como una ventana, algo. Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y la salvaré por Jehová su Dios. Y no la salvaré con arcos, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. O sea, que no va a ser por fuerza humana, no va a ser por fuerza política, no va a ser por la guerra. Yo la voy a salvar por mi espíritu. Va a ser algo ideado diferente. El Señor dice, después de haber destetado a la Ruhama, lo Ruhama concibió y dio a luz un hijo que le dio. ¿Y qué le dijo? ¿Qué nombre tenía que ponerle? Ponle por nombre Loamín. ¿Qué significaba esto? Porque vosotros ya no seréis mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces ahí el Señor marca lo que iba a pasar. Pero después dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde le fue dicho, vosotros no seréis pueblo mío, le será dicho, sois hijo de Dios viviente. O sea que con el tiempo, el Señor iba a hacer algo nuevo. Y en el lugar donde se te dijo, no vas a ser mi hijo, esta vez sí, te voy a reconocer como hijo. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirá de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Entonces el Espíritu Santo está hablando de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. El Señor la toma como esposa, pero la tomó como esposa, la esposa le fue infiel, tuvo hijos y uno de esos hijos que le dijo, se cree que no eran de él porque ella iba tras los amantes y tuvo hijos extraños. Usted lea Oseas y va a ver que esos hijos extraños era la contaminación con otros pueblos, no eran hijos directos. Entonces le nacieron hijos que no eran del pacto, porque se contaminó y tuvo otros hijos. Por eso le decía, no será este mi pueblo. Pero después dice, pero al final yo los voy a volver a tomar. Pero el Señor diseña el plan y dice, voy a llevar a mi pueblo al desierto. Yo le di todo a mi pueblo, ¿recuerdan? Le di todo y ahora la llevo al desierto y en el desierto se encuentra conmigo. Y en el 15, del 2:15 le dice, le daré una viña desde allí, desde el valle de Alcor, el valle del sufrimiento, y pondré una puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día subida de la tierra de Egipto. O sea que el Señor va a restaurar todo aquello que ha perdido. Y el Señor le sigue hablando, y en aquel tiempo ya no me llamarás, En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Vali. ¿Qué quiere decir eso? Vali significa Señor y Isi, ¿qué significa? Marido. O sea, el Señor ya le dice, ya no me va a decir más Señor, porque Señor eran los que son hijos de la esclavitud. Ahora me vas a llamar Isi, me vas a reconocer como tu marido. Ya te voy a tomar, pero va a ser esta vez para siempre. Y dice Jehová, y quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. Y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada, la guerra, y te haré dormir segura. ¿Y qué va a hacer? Y te desposaré conmigo para siempre. El Señor de nuevo la toma como esposa. Te desposaré, serás mi novia. Y después serás tomada como mi mujer. Te desposaré significa el tiempo de noviazgo, ¿recuerdan? Te desposaré conmigo, entraré en pacto contigo. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea que ya va a conocerlo. Antes no lo conocía, por eso caía.
Y este pacto ya no iba a ser un pacto de bienes materiales, sino va a ser un pacto interno. Va a ser un pacto, Jesús mismo va a hacer su justicia. Acá dice, y en aquel tiempo, ¿qué pasará? Porque cuando Israel perdió el favor de Jehová, la tierra también, todo se volvió en contra de ella. Todo Israel ya no podía producir. Todo lo perdió, todo. Y quedó desnuda en el desierto y dice que el Señor la vio y la volvió a tomar. Entonces cuando Dios, pero es plan de Dios llevarte al desierto, es plan de Dios quitarte todo, porque Señor, cuando hay una promesa, él no puede ser revocada, le perteneces. Y el Señor idea el plan, y ese plan va a ser a través del dolor. Vas a venir a mí, pero esta vez te voy a quitar todo lo que amas para que pongas tus ojos en mí. Y el Señor, ya entramos, dice, en aquel tiempo va a pasar algo, cuando tú seas... Yo te desposaré, en aquel tiempo responderé. Ya no estaré sordo a tu clamor. Voy a responder, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. O sea que ya la tierra va a tener respuesta. O sea, tú vas a hablar y yo voy a responder. Y también la tierra te va a responder. Ya te va a reconocer porque llevarás mi ADN. ¿Qué más dice? Y ellos responderán a la tierra. Y el 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite. Y ellos responderán ¿a qué? A Jezreel. Jehová siembra. Cuando dice Jehová siembra es porque el mismo Dios viene a sembrarse a la tierra. El mismo Dios va a poner su simiente. ¿Para qué? Para que sean uno. Un pacto desde adentro. ¿Entiende? El Señor comienza a tomar a Israel desde adentro. Por eso su simiente de vida la puso. ¿En quién la puso? Eso está al principio, en Génesis. Ahí. Pero ¿dónde fue? Esa simiente cayó. Pero la segunda, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre María. Ahí se sembró Jehová en ella. Ahí se sembró sobre la mujer. Ahí comenzaba un tiempo nuevo para Israel. La promesa cumplida. Se estaba en un tiempo de cumplimiento. ¿Y qué dice? Y la sembraré para mí en la tierra. Ya no será para los demás. La sembraré para mí. El pueblo de Israel fue sembrado para honra del Padre. Y tendré misericordia, ya viene, de la Ruhama. De la Ruama. Y diré a Loamín, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. O sea, venía un tiempo en que ya Dios iba a tomar de nuevo a ella y a sus hijos. Y aquellos hijos que no eran reconocidos también los hace suyo. Con el pueblo de Israel hay una promesa de Dios. Cómo Dios comienza su plan para rescatar a su amada. Y vamos a ir a Oseas 14, que lo empezamos la otra vuelta. Todo esto es la introducción de lo que ya hemos dado. Estoy recordándolo. Oseas 14. Dice, hemos hablado que hay 10, hace un pacto con ella y hay 10 señales, 10 características de este nuevo pacto. Este nuevo pacto, el Señor le habla en Oseas 14 que dice, 10, son 10 características. Yo la sanaré de su rebelión. Amén. Este nuevo pacto consistirá en, no solamente escribiré en su mente y en su corazón, sino dice, yo sanaré su rebelión. Primero, yo la amaré de pura gracia. O sea, ya no será por lo que tenga, sino porque no es un amor inmerecido. Va a ser de puro favor. La amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Tercero, yo seré a Israel como rocío. Y él florecerá, cuarto, como los lirios, y extenderá sus raíces como el Líbano. Quinto, y el sexto, se extenderá su rama y será su gloria como el olivo. El séptimo, perfumará como el Líbano. El octavo, ¿no? Se sentará bajo su sombra. ¿Qué más? Se sentará bajo su sombra. Volverán y se sentará bajo su sombra. Y serán, el 9, serán vivificados como el trigo.
Y el 10, florecerán como la vid y su olor será como el Líbano. Entonces hemos estudiado las primeras facetas. El Señor iba a sanar a Israel porque estaba enferma de rebelión. El Señor iba a amarla de pura gracia, su favor iba a ser con ella. El Señor le dará el rocío. No es que el rocío, que va a venir el rocío de Ecuador. No, es que Señor, el rocío simboliza sustento. ¿Recuerdan que cuando caía el rocío en el pueblo de Israel, en el desierto, dice que caía el rocío y también que caía el maná, que era el sustento diario? Pero ese maná también simbolizaba Jesucristo, que es nuestro rocío. Y Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo que ha descendido a vosotros. A ver si lo tengo aquí. ¿Dónde está? Yo soy el pan del cielo. Esto lo voy a poner aquí porque ya lo pasé. Yo soy el pan del cielo que he descendido a vosotros, no como el maná que al comerlo vuestros padres murieron. Este pan que soy yo, el que come de mí, vivirá eternamente. O sea, Él es el pan que cae por la mañana y que por la mañana tú te levantas y comienzas a ser alimentado, sustentado. Y el mismo Moisés dijo, ¿se acuerda que dijo Moisés cuando comenzó a cantar y a profetizar? Bienvenido. ¿Se acuerdan? Que sean mis palabras como el rocío, que destilen mi razonamiento como el rocío. ¿Recuerdan? En Deuteronomio, ¿dónde lo leímos eso? Por favor, quiero interactuar con vosotros y no me dejáis. No me dejáis. Deuteronomio 32:2, ¿qué decía? ¿Qué fue la oración? Sheila. Por favor, ¿lo puedes leer, papá? ¿Qué dice? Goteará. Dame. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento y como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. O sea que el rocío de Dios es la palabra misma que destila cuando hay revelación. Usted lee todo eso como el espíritu profético vino sobre Moisés y él pidió a Dios que sea la palabra como un rocío sobre el pueblo. Y eso es lo que le pido a Dios hoy. Y siempre se lo pediré, que sea su palabra en mi boca como rocío y mi razonamiento como la llovizna sobre la grana y como la gota sobre la hierba. Hemos estudiado, que es el sustento, que es el maná, que es la revelación, y que es vida eterna. El rocío es el pan que viene del cielo, Jesús. Si quieren buscarlo, eso está en Juan 6, 51, 58. Ahí habla que Jesús es el pan del cielo, venido, que desciende, amén, que ha descendido a nosotros. Y quien come de mí y quien bebe de mí tendrá vida eterna. Hemos estudiado que Él, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Yo seré a Israel como rocío y florecerá como el lirio. Hemos estudiado que Él era el lirio. El lirio. Que Israel, ¿qué era el lirio? Hablaba también de la vestimenta. Él florecerá como el lirio. El Señor quería vestir a Israel. El Señor dice, yo te vestiré como los lirios. Tú vas a florecer como los lirios. Porque ni aun Salomón se vistió como ellos, aunque quisiera. ¿Por qué te preocupa lo que te vas a vestir y en lo que vas a comer? Yo te voy a vestir. Si yo visto los lirios todos los días, no te voy a vestir a ti.
Entonces está hablando que su iglesia, su pueblo quería que sea como los lirios. El pacto de Dios, cuando entramos en un nuevo pacto, esta característica es que el Señor mismo te va a vestir, que no tienes por qué preocuparte, Israel. Yo te voy nuevamente a dar vestimentas nuevas. Y también habla en Cantar de los Cantares, que Jesús es el lirio de los valles y es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. ¿Podés creer que lo tenía todo aquí fríamente calculado? Y se me ha ido la hoja que tenía. Así que el Espíritu Santo me está haciendo recordar todo. Él dice que Jesús, en Cantar de los Cantares, habla de que Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón. También hemos aprendido que el templo de Israel, las columnas del templo de Dios en Salomón, sus columnas eran decoradas con los lirios. Esto está hablando de las columnas, los cimientos de Dios. ¿Quiénes son? Las columnas, ¿quiénes son? Son los apóstoles y profetas. Dice, y al que venciere, lo haré columna de mi templo, dice Apocalipsis. Y no solo eso, en la cabecera llevará los lirios, que es la belleza, que es la gloria, amén, de Dios. Y después vamos a ir, esto es un repaso, porque ya lo dimos todo esto. Se extenderá sus raíces. ¿Ese cuál es? Se extenderá sus raíces. ¿Lo están leyendo? Se extenderá sus raíces como el Líbano. Y vamos a estudiar un poquito el Líbano. ¿Se acuerdan? El Líbano era una extensión de montañas, que estaba en ¿dónde? ¿Dónde estaba la extensión de montaña? Esta extensión de montaña, ¿dónde estaba? En una cadena de montañas situada a lo largo de Siria y en sus cumbres donde nieva durante 6 meses. Esta cadena de montañas se extiende durante unos 170 kilómetros, formando unas montañas grandes. Y se abren dos. En una cadena estaba al lado del mar y en la otra cadena estaba en el interior. Le llamaban el antilíbano. Y ahí es donde estaba el monte Hermón. En el monte Hermón es uno de los más altos, que mide 2.814 metros de altura. En ese monte Hermón es donde el Señor lo compara y dice, ahí donde yo envío nieves eternas, bendición eterna. En el monte Hermón está, es lo que significa la unidad del pueblo. Donde el pueblo está en armonía, es allí donde el Señor envía la bendición. El Señor quiere que sea Israel un pueblo unido. Y que le iba a dar la belleza, en esa unidad, le iba a dar la belleza del Líbano. Y que se extienda como monte. No solo un monte, de muchos montes. Se extenderá y sus raíces serán profundas. Y en ese monte, ahí crecen los mejores árboles, que le llaman los cedros de Dios. Allí en ese monte es donde crecen los cedros de Dios. A ese monte le llaman las montañas de los perfumes. Porque el cedro larga un especial perfume. ¿Se recuerdan el cedro qué madera era? Una madera que no se pudre. Por eso fue elegida para hacer barcos. Y también fue elegida para edificar el templo de Dios. También el cedro. Sus columnas, todo el interior del lugar santísimo, todo estaba con esa madera. Porque repele a los gusanos. ¿Te das cuenta que todo lo que Dios hace tiene un significado? Y Él los compara en Salmo 92. Vaya a Salmo 92. Y búsqueme en Salmo 92. ¿Qué dice Salmo 92?
Salmo 92, 12, 15. 12, 15. Léelo fuerte, pastor. El justo florecerá como la palmera y como el... ¿Y qué más? Aún en la vejez, los hijos de Dios fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Porque por eso Dios puso cedros en su casa. Cuando edificó, le dijo a Salomón, ve y coge los cedros. Porque eso es lo que simbolizaba. Que el justo va a florecer y va a crecer en los atrios de Jehová. No en otro lugar, en otros montes. Va a ser en mi monte santo. Allí donde vas a crecer, allí donde vas a ser bendecido. Y dice en Isaías 35:2, dice que el Mesías tendrá la gloria y la hermosura del Líbano. Y esa misma gloria la quiere compartir contigo y conmigo. También la sexta señal dice, se extenderá su rama y su gloria como el olivo. ¿Por qué eligió el olivo? Y aquí en Jaén hay mucho olivo. Yo tuve que hacer un pequeño estudio del olivo, muy pequeño, para entender por qué Dios compara a Israel con el olivo. Y el Señor le dice que se extenderá sus ramas y su gloria como el olivo. Dice que el olivo es el árbol más valioso de Israel, uno de los árboles más valiosos de Israel. Y ¿sabe qué? En Atenas dice que quien hiere y cortase un olivo tiene una pena de destierro. Porque era una planta, un árbol donde adornaban los jardines de Atenas, muy reconocido. Entonces imagínense la importancia del olivo. Y dice que el olivo son 4 tipos. El que estaba en la Tierra Santa se llamaba óleo europea y crece lentamente, dura por los siglos casi, o sea, de siglo en siglo, tiene bastante, imagínate, por eso Dios nos compara, dura por los siglos, alcanza la altura de 6 a 8 centímetros. Aquellos que saben de olivo, me perdonan si esto me lo he sacado, lo he estudiado. Y dice que su tronco es grueso, corto, nudoso, tiene muchos nudos y retorcidos. Pero sus ramas se expanden, tiene numerosas ramas que se desprenden. Y desde la raíz nacen retoños alrededor. Dice alrededor del tronco. Nacen retoños, de ahí donde llama Salmo, busca Salmo rápido. Salmo 128:3 compara que el hombre que confía en Dios y teme al Señor, habla que sus hijos... Salmo 128:3, búsquelo por favor. ¿Qué dice? Mira qué preciosa promesa. Tus hijos serán alrededor tuyo como los retoños que nacen en el tronco alrededor. Estarán pegados y te serán fructíferos. La importancia del olivo se debe a su fruto, a la aceituna. ¿Verdad que sí? El olivo es importante por el fruto que da. Y dice que este fruto madura en otoño y a ver lo que saben aquí. ¿Y se cosecha cuándo? En noviembre. Y después dice que para cosecharlo le dan golpes, lo varean en la rama. O sea que para cosechar va a ser duro, va a darle golpes para que suelte. Por eso nos cuesta tanto soltarnos de la rama, porque tiene que salir aquella que a veces no quiere desprenderse, pero a través de los golpes se desprende. Y una vez que caen al suelo, son recogidos por un tractor o por un asno. Los recogen y los llevan al lagar, a Getsemaní, allí en Tierra Santa. Getsemaní significa lagar de aceite. Tú imagínate que si el Señor te compara con un olivo y a Israel lo compara con un olivo,
el Señor a través de los golpes te hace desprender de la rama. Y después no terminó todo ahí. Después va al lagar. Y ahí al lagar donde eres triturado. Pero cuando te trituran bien, es cuando largas aceite. Es necesario. Y Dios lo compara. Y vamos a descubrir más cosas. Para obtener aceite, tienes que ser pisoteado, triturado, que duela, que no seas más. ¿Dónde estás? Te confunde entre todo ya. Ya no está, solo hay aceite. ¿Dónde está tu hermano? Ya no está, yo solamente veo aceite. Veo aceite. Y el pueblo de Israel, eso es lo que quería Dios, pues, todo unido, uno, una fusión. Y dice que la industria mayor de Israel es la producción de aceite de oliva, donde se elaboran no solamente las cosas comestibles, sino se elabora también combustible, que era el aceite para las lámparas. ¿Y dónde me lo saqué yo eso? Pues sale Levítico 24:2, rápido, 24:2. En Levítico 24:2, el Señor, ¿qué le dice a Israel? ¿Para qué es el aceite? 24:2. Y otro me busca Mateo 25:13. El pastor lo va a leer. ¿Qué dice? ¿Dónde ardían esas lámparas? En el templo, en el lugar santo. Ese aceite machacado, o sea, especifica que tiene que ser machacado, si no, no puede alumbrar el lugar santo. Si tú quieres alumbrar y tener revelación, tienes que estar machacado. Si no, no puedes ver luz. El aceite simboliza también el Espíritu Santo. Pero tú también llevarás ese espíritu dentro de ti, la unción del Santo. También está hablando en Mateo 25, donde las vírgenes de Israel esperaban al esposo. ¿Qué dice? 25, 3 o 4. A ver, ¿qué dice? Fuerte, pastor. La insensata tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. O sea que las vírgenes prudentes tomaron el aceite, las imprudentes no lo tomaron. Porque ellos, como tardaba, ¿para qué vamos a coger más aceite? Como se tarda, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes tener revelación. Y no sabes cuándo llega el novio. Porque el aceite te está avisando de que Él viene. Y quien tuvo esa revelación fueron aquellos. Quienes se fueron con el novio fueron aquellos que tenían el aceite. Después vamos a ir, que también el aceite se usaba como medicina. ¿Se acuerdan cuando el samaritano del ladrón, con qué lo curó? Con aceite y vino. Eso está en Lucas 10:34. También cuando se ora por los enfermos, la iglesia, el Señor mandó a que se unja con aceite. Y eso lo vas a ver en Santiago 5:14. Anótenlo, porque son cosas que vaya a aprender. Y también el aceite se usaba para consagrar y para ungir a los reyes. Los profetas, cuando Dios le hablaba, dice, ve y úngeme. Coge el cuerno, este cuerno, así era. Este cuerno lo llenaban de aceite de oliva. Y este cuerno, bueno, no, un cuerno parecido a este, con esto iban y ungían al rey David. Al rey David fue ungido con uno de estos cuernos. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel. Búscalo. 16:13. ¿Qué dice? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. No, 1 Samuel 16:13, cuando el rey David fue ungido. Samuel tomó el cuerno ¿Eh? en aceite, Tomó el cuerno de... lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día el Espíritu de
Dios fue derramado sobre él. El aceite es usado como consagración. Está anunciando que el Espíritu de Dios te inviste de poder para ejercer la labor, el ministerio, el trabajo que Él te encomendó. Ya no lo vas a hacer solo, va a ser el Espíritu Santo junto contigo. ¿Qué más está hablando? En Salmo 23:5 habla David, este enjuimiento es algo continuo. No solamente Dios lo ungió ahí por medio del profeta. David siempre buscaba la unción del Espíritu Santo. Lea el Salmo. Adereza mesa delante de mí en presencia de mi angustiador. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Ves? Unge mi cabeza. Él continuamente le pedía al Señor esa unción del Espíritu, que Él aderece camino en presencia de mis angustiadores. Y unge mi cabeza con tu aceite. Mi copa esté rebosando, no un poquito, que esté rebosando. No podemos tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, el aceite que nos unja, porque así no podemos hacer lo que Él nos encomendó. Tenemos que pedir la frescura de su Espíritu Santo para poder cumplir el propósito que Él nos ha encomendado. La comunión. Dice que también el olivo, la madera de del árbol de olivo, se usaba para hacer muebles finos. Y se usó también en el templo de Salomón. ¿Dónde se usó la madera? Dice que lo usaron para hacer las figuras de querubines que estaban en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Esto está en Primera de Reyes 6:23. O sea, ahí te das cuenta que está hablando de la santidad, de la unción del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el aceite, la oliva, los querubines. Ellos habían construido los querubines con esa madera fina. Esta figura de la presencia de Dios. Y el olivo también representa la confianza. Lea Salmo 52:8. Y otro, búscame, Deuteronomio 6:11. Y Jonatán en Deuteronomio 8:8. Primero el pastor, que habla de que el hombre que confía en Dios, ¿qué pasará? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David estaba como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confiaba eternamente. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, y aquí vamos a ver que el olivo también significa prosperidad, abundancia, y estaba en la tierra prometida. Antes de introducirlo a la tierra prometida, el Señor, ¿qué le dice? Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Sigo leyendo? Sí, eso es lo que dice el 6:11. Sí, solo eso. O sea, ¿qué decía el 6:11? ¿Qué? Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Está hablando de abundancia y prosperidad. ¿Qué dice Jonatán? En tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro. O sea que Dios le daba a su esposa una tierra productiva de todo bien. Que no iba a escasear, dice. Cuando te metas, cuidado de no olvidarte de mí. Pero el Señor le dice, le habla el olivo. Él se preocupó de que Israel esté bien abastecida. Porque Él como esposo se preocupa de que sus hijos estén bien abastecidos. Y también, no solamente eso, sino quieren que sean que ellos mismos sean ese olivo, simbolizando de que lleven su mismo aceite, simbolizando de que van a tener el mismo trato del olivo. ¿Qué más? Hay algo en el olivo
hay un fenómeno muy curioso en el olivo. En el cultivo del olivo, escuche bien esto que le voy a decir. En el cultivo del olivo hay olivos que son de poco valor. Entonces, ¿qué hacen con esto? Las ramas de un olivo valioso, cogen una rama de un olivo valioso, puede ser injertado en estos olivos que son de poco valor. Dice, y el tronco, dice que lo injertan en el tronco de un silvestre y producirá fruto bueno. Lo voy a repetir de nuevo. Hay olivos que son de poco valor, pero las ramas de un olivo valioso puede ser injertado en el tronco de un silvestre y producir fruto bueno. Y ahí es donde viene la comparación y la metáfora de donde Dios usa al olivo, que es Israel, ¿sí o no? El olivo es Israel. Y saca de un olivo que no vale nada y lo injerta en Israel. Y eso lo vamos a ver en Romanos 17:24. Pablo explica la revelación de cómo fuimos injertados en Israel, cómo los gentiles, tú, yo, que no somos pueblo de Dios, ahora pertenecemos a Israel. Romanos 11:17. Romanos. Algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿Quién era olivo silvestre? El pueblo de Israel. Perdón, sí. Fuiste injertado. El buen olivo de Israel. ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en El 27. Pero aquí, tú fíjate, aquí donde el pueblo gentil entra, nosotros fuimos injertados en Israel por medio de la fe. El olivo, ahí te das cuenta por qué Israel significa el olivo y cómo nosotros, los gentiles, fuimos injertados en ese olivo. Amén. Pero vamos a leer sí, el 27. Aquí hay una promesa. Dios desechó a Israel, pero hay una promesa de que Israel iba a ser tomada de nuevo. ¿Verdad que sí? El Señor la toma. Pero primero los gentiles, al Israel, al no reconocer a Jesús como Mesías, Pablo se fue a predicar a los gentiles, ¿lo recuerdan? Y cuando fue a predicar a los gentiles, él dice, ya no voy a predicar más a los judíos, por lo que los judíos no quieren saber nada del Señor. Pero ¿sabe que usted que hay una promesa? Y eso está en el 27, lea el 27. ¿Y qué más? Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres. O sea, ¿y qué más? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué más dice? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Como ellos no quisieron la misericordia. Léalo de nuevo, pastor, léalo de nuevo. Israel no quiso. ¿Pero qué dice? ¿Qué hizo el Señor? Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos alcancen también misericordia. Pablo fue y los gentiles aceptaron el Evangelio, aceptaron a Jesucristo, al Mesías. Pero ahora, por la misericordia, la misma misericordia que tuvo con nosotros, ahora la va a tener por el pueblo de Israel. Y ahí el pueblo de Israel donde va a ser salvo. Tiene una nueva oportunidad de ser salvo. Y ahí es cuando viene el Señor. Estamos en el último tiempo. Dice, cuando los gentiles escuchen la voz del Señor, ahí después, al final, Israel va a reconocer. Y ya sabemos que muchos judíos son mesiánicos. Ya estamos y lo sabemos que el Señor se está revelando a muchos judíos. Ya es el tiempo de que la higuera comienza a florecer y ya comienza a dar frutos. Y una vez que da fruto va a ser cosechado. O sea, ya estamos cerca. El aceite, las vírgenes, la iglesia prudente comienza a saber cuándo es la venida del Señor. Ya los gentiles están sabiendo la palabra del Señor y ahora está entrando el evangelio a los judíos. Ya estamos cerca. Vaya a Efesios 2, vamos a decir a Efesios, donde dice que ya los gentiles, dice, ya no vivimos bajo la corriente de este mundo. A ver, Efesios 2. Yo te voy a ir diciendo Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. está hablando a los gentiles, el 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia los gentiles son salvos. Y esto es por la fe. Pero esto no es de nosotros, sino es por Dios. Si hoy tú conoces al Señor, es porque Dios se te reveló. No es porque tú dijiste, esto es un camino bueno y voy a ir por él. Tú has decidido de decir que sí al Señor, pero Dios se te reveló. Porque hay mucha gente que Dios llama y no se le ha revelado. Y aquí dice, por gracia somos salvos. Y eso no es don de nosotros, sino es don de Dios. Vamos ahí al 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano que Fernando fuese salvo. Pero un día le iba a decir que sí. Él en la eternidad, Fernando estaba en la eternidad escrito antemano de que tú ibas a conocerle. Pero Dios se te reveló, porque el Dios de este mundo se te había puesto una venda. Pero Dios hizo que Él se reveló a ti, no es porque tú te diste cuenta. Es la gracia de Dios, porque Él vino a su pueblo y su pueblo no le reconoció. Aún sus propios hermanos no podrían reconocerle. Mas aquel que le creyó, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. 12, ¿qué dice el 12? Sigue, antes se pasaba. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo los gentiles estaban ajenos ¿de qué? De Israel. No pertenecíamos a Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había nada para nosotros. A ver, el evangelio era para ellos. Jesús venía para ellos. El nuevo pacto era con ellos. Nosotros no estamos ahí. Pero sigamos, perdón. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos por la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto. ¿Te das cuenta el poder de Dios y la misericordia? ¿Te entiendes? Sé que no es... Y el Espíritu Santo te va a revelar, Josiani. No es...
Por nosotros mismos no estamos, nosotros no pertenecía la salvación para nosotros, era solamente para Israel, la esposa de Dios. Pero el Señor, al ver que ellos nos reconocieron, estamos lejos, mas hemos hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14, pastor, venga al lado mío, pastor. Ya estamos terminando. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos hizo uno, ¿por medio de qué? De la sangre. ¿Qué hizo el 15? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde estamos edificados? ¿Dónde estaba ese fundamento? Sobre los profetas y los apóstoles. En el antiguo pacto era sobre los profetas, pero en el nuevo pacto sobre los apóstoles. ¿Entiendes? El nuevo pacto. Los fundamentos son apóstoles y profetas. Esas son las bases en las cuales la principal es la piedra de ángulo. Por eso no podemos. ¿Por qué tantos apóstoles? ¿Por qué? No, porque son los fundamentos. Los apóstoles son los que pusieron. El apóstol es el que puso los apóstoles. El fundamento de la iglesia. De allí, los 12 apóstoles que el Señor eligió para que sean columna. Pero también el Apocalipsis habla que al que venciere le hará columna de su pueblo. O sea que esto sigue. Los apóstoles siguen levantándose. Dios los levanta como columna y los profetas siguen levantando porque son los que traen la revelación de los fundamentos. Por eso el Señor quiere que hablemos esto. Porque esta iglesia tiene que tener buenos fundamentos. La iglesia de Cristo tiene que saber dónde nació. Somos hermanos, coherederos de la promesa. Junto con Cristo. No ha hecho un solo pueblo. Ahora somos el Israel espiritual. Injertados en el olivo. Vamos a ir a la revelación, porque si no, no voy a pasar más. Vamos a ir a una revelación que habla en Zacarías. Zacarías 4, 11, 12. Nos habla de 2 olivos. Después de toda esta enseñanza vas a entender quiénes son esos 2 olivos. Zacarías 4, 11, 12. Rápido. Todo el mundo se pregunta, ¿quiénes son estos 2 olivos? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Esa fue una revelación que tuvo Zacarías, que Dios le mostró. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuáles son esos 2 olivos? Vamos ahí a Apocalipsis. Es una revelación que el Espíritu Santo me dio mientras estaba estudiando esta palabra. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Quiénes son los 2 olivos? Vamos a ir a Isaías 55:4. Isaías 55 de 3 hasta el 5, Valera, pastor. Sí. Y Octavio va a buscar Isaías 43, 10, 11 y Jonathan 44, 8. ¿Vale? Isaías 55 del 3 al 5. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo digo testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha tomado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
43:10. Ahí estamos viendo que el Señor puso como testigo y como pacto eterno al pueblo de Israel. Sois testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hasta el 10, ¿no? Te dije. El 11. No, hasta el 10. Entonces, o sea, ahí te está hablando que Israel tomado como testigo. Sigamos. ¿Qué dice el tuyo? 44 me has dicho que más. ¿44 qué? No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Hemos aprendido que el olivo, ¿quién es? Israel. Y que nosotros que fuimos injertados al olivo. ¿Qué hemos aprendido? Que los testigos, ¿quiénes están siendo? ¿Quiénes son los primeros testigos? Israel. El Señor dice que convierte a sus discípulos como sus testigos. Y acá vemos cómo la iglesia de Cristo comienza a formar parte de ese nuevo olivo. Dice, el discípulo se convierte en testigo de hecho histórico de la encarnación y muerte y resurrección de Jesús. En los Hechos, en Hechos 1:8. ¿Cuántos se convierten en testigos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son los testigos? Delante del Padre y de toda la tierra. Los testigos. El mismo Padre, el Padre y el Espíritu Santo son testigos del Hijo. Y eso lo vas a ver en Juan 5:36-7 y Primera de Juan 5:6-9. Octavio, puedes buscar en Primera de Juan 5:6-9. Y ya terminamos en esta faceta. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Quién da testimonio? El Espíritu de las obras. ¿Y qué dice aquí? Primera de Juan, ¿qué te he dicho? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No, este es ahí. ¿Sigo leyendo? Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Señor, el mismo Espíritu Santo es el testigo de la iglesia aquí en la tierra. Delante del Padre, ¿quiénes son los testigos? Él puso 2 testigos y 2 candeleros, la iglesia y Israel. Esos son. Pero yo tengo más profundidad en la cual el Espíritu Santo está mostrando para que sepáis que nosotros y la iglesia, Israel, nosotros somos el Israel de Dios. Y nosotros fuimos injertados por amor a Israel, de ese olivo. Por eso todo tiene un sentido: y florecerás, y tus ramas se extenderán como el olivo en la casa de Jehová. Tienes que entender que todo lo que Dios habla tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es? Cuando tú te ves a ti, tú no te ves un arbusto o una zarza, tú te ves un olivo. Y que tus hijos van a estar alrededor de tu mesa, porque tú confías en Dios, porque tú estás plantado allí como un olivo verde,
en la presencia de Jehová. Estás plantado en la presencia de Jehová. Y que la unción del Espíritu Santo es el aceite fresco que está en el candelabro, en el cual te va a dar la luz y te va a revelar lo que tú necesitas. Es el Espíritu Santo en ti, es la vida misma. Es la vida misma. Y nosotros somos ese olivo que necesitamos la vida del Espíritu para que podamos reverdecer cada año y vivir por siglos y dar aceitunas. Esas aceitunas serán machacadas, pero producirán más aceite delante de la presencia de Jehová. Tienes que saber que el Señor te ha elegido para que lleves ese fruto digno. Que tienes que saber que tiene promesa a tus hijos. Mis hijos tienen promesa y yo sé que cada vez que oro por mis hijos son esos retoños que están alrededor mío, alrededor de nuestro hogar. Y esa es la promesa que yo digo. Vamos a levantarnos.